Como bien saben, estamos en la serie de Adviento, así que le invito nuevamente a abrir sus Biblias en Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Estaremos hablando hoy de ese Dios fuerte o autoridad. Por ejemplo, en Mateo 28, saldrá a las pantallas, Mateo 28, 18. Mateo 28, 18, cuando él va a hablar de la gran comisión, él dice claramente, el versículo 18, y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Si ustedes ven, Él nos envía a alcanzar las naciones. Él nos envía a alcanzar las naciones. Pero no nos envía sin antes decirnos, yo tengo toda la autoridad. Por tanto, vayan. Yo tengo todo el derecho, yo tengo todo el poder de hacerlo. Yo tengo todo el poder de hacerlo. En este viaje que nosotros vamos a tener, vamos a ir, un grupo de hermanos, vamos a ir a una parte de Europa donde el evangelio es prohibido. Y ya me están entrenando de qué cosas responder en el momento donde lleguemos. ¿Y por qué vamos a entrar a un lugar donde el evangelio es prohibido predicarlo? Porque la autoridad del gobierno de ese lugar está por debajo de la autoridad suprema de Cristo. Si Cristo nos dice que Él tiene toda la autoridad, ¿por qué yo tengo que tener miedo? Si el que tiene toda la autoridad y el derecho me está diciendo, ve hasta el final de la tierra. Que aún la gran comisión descansa en la autoridad de Cristo de enviarnos. En la autoridad de Cristo de enviarnos. También no tan solo eso, sino que cuando Cristo regrese por nosotros, en Lucas 21, 27, dice, entonces verá al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y gran gloria. Cuando Cristo regrese, va a regresar con gran poder, con gloria. Cuando vemos el libro de Apocalipsis nos habla un poco más de ese poderío de Cristo. Ese niño que iba a nacer creció y tiene todo el poder. Dice Apocalipsis 1:7. Y aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Aún los que le traspasaron. Y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Eso es importante, porque él dice, y aquí vienen con las nubes y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron. ¿Ustedes imaginan todas aquellas personas que lo castigaron o que lo han negado durante toda la historia? Verán y se encontrarán con Cristo. Y dice, y habrá lamentación por él. Y después asegura y dice, sí, amén. Y Cristo firma esa carta de la siguiente manera. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Es importante las firmas de Dios, y yo sé que lo hemos hablado muchas veces. Aún en Isaías capítulo 9, versículo 7, dice que el Jehová de los ejércitos hará eso. ¿Por qué esas firmas? ¿Por qué esos compromisos de Dios? Dios tiene que mostrarnos a nosotros un compromiso. ¿Qué usted cree? No tiene por qué hacerlo. ¿Lo hace más Dios a Él decir eso? No. Entonces, ¿por qué Él lo hace? Porque Él firma y dice, yo lo voy a hacer, yo voy a llegar con poder. Porque Él dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era, el que debe venir, el todopoderoso. ¿Por qué Él tiene que decir eso? ¿Es para Él? ¿Es porque Él lo necesita? Usted sabe que cuando las personas están deprimidas, dice, hágase afirmaciones positivas. Y uno se pasa la vida, yo puedo, yo soy bonito, yo soy... Hay afirmaciones positivas que no van a cambiar nada. Una persona me dijo ayer, me dice, oye, a veces las mujeres van al beauty y parece que van a un ojalatero porque están 5 horas en el beauty. Yo le vete y díselo a tu esposa a ver lo que te dice.
Y hay gente que está totalmente haciendo afirmaciones positivas, afirmaciones positivas, afirmaciones positivas. Dios, para sentirse mejor, no tiene que hacer afirmaciones positivas. Él hace esas afirmaciones no por Él, lo hace por nosotros. Lo hace por nuestra seguridad. Así que por amor a nosotros, Él firma sus cartas y dice, yo voy a hacer esto, yo voy a regresar con poder. ¿Por qué? Porque yo soy el alfa y el omega. Yo soy la primera letra del abecedario del griego koiné. Soy la última letra de ese abecedario. Soy el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Dios Todopoderoso. Esa es la firma. Ayer estábamos en la boda de mi hijo. Gracias a Dios se fue de casa. Me queda una. Oramos al Señor que salga bien. Pero ustedes vieron la ceremonia aquí. El pastor David hizo la ceremonia. Mucho llanto en la ceremonia, especialmente del novio. Si me está viendo, pues ya sabe que es verdad. Pero después que se acabó aquí, salieron. Entonces fueron al cuarto y legalmente el abogado firmó los papeles. Y todos ellos firmaron. Pero si el abogado no hace el garabato, no sirve. Nosotros podemos hacer afirmaciones que sea, pero la firma que vale es esa. Y él firma diciendo, yo soy el Dios Todopoderoso. Yo lo voy a hacer. Y nuestra confianza no está en lo que yo pueda decir con mis palabras, está en lo que él afirma en su palabra. Y Apocalipsis capítulo 5, versículo 11. Acompáñenme todos ahí si pueden. Apocalipsis capítulo 5, versículo 11. Apocalipsis 5, 11. Estos son pasajes que son importantes, que usted los tenga en su Biblia, sepa dónde están, los pueda marcar. Apocalipsis 5, 11 dice. Esto es Juan. Ahí viendo esa imagen final de lo que será esos últimos tiempos, pero también la venida de Cristo y el cielo, o la tierra nueva y el cielo nuevo. Dice, y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos. Y el número de ellos eran miriadas de miriadas, y millares de millares, que decían a gran voz. ¿Cómo lo decían? A gran voz. Ahí va a gritar todo el mundo. El Cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Cuando Isaías está hablando de que va a nacer un niño, o se nos ha dado un niño, que ya vimos que fue en pasado, ese niño tendría el dominio de todo. Tendría el dominio de todo. La pregunta que yo quiero hacer para volver a Isaías por un tiempo es, ¿por qué se necesita un Dios fuerte? ¿Por qué se necesita un Dios fuerte? Recuerden que la respuesta de Dios a sus promesas, o la respuesta de Dios a la situación del ser humano, a la oscuridad que tenía el ser humano, o que tiene el ser humano, Dios prometió un Dios fuerte. Así que la situación del ser humano tiene que ser imposible para el ser humano, que necesita de un Dios fuerte, no tan solo de un consejero maravilloso, sino de un Dios fuerte para resolver el problema. Así que acompáñenme nuevamente a Isaías 9. Y vamos poco a poco a ver las promesas que Dios hace en este pasaje. Y cuando vean las grandes promesas que Dios hace en este pasaje, vamos a poder entender un poco más por qué era necesario que ese niño, para cumplir esas promesas, tenía que ser un Dios fuerte obligatoriamente. La primera promesa, el versículo 9:1. Sin embargo,
Isaías 9:1, sin embargo, de la Nueva Traducción Viviente, sin embargo, en ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. La tierra de Zebulón y de Neftalí será humillada, pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al camino que va del Jordán, será llena de gloria. Será llena de gloria. Y dice el versículo 2, el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz les ha ¿qué? Resplandecido. Así que la primera promesa que Dios hace al pueblo futuro, pero también a ese pueblo y al pueblo futuro y a todos es que de la oscuridad va a resplandecer la luz. Y cuando la Biblia habla de oscuridad, la oscuridad es representada por Satanás y es representada por este mundo. La oscuridad no está hablando simplemente de cuando todo se pone negro, está hablando cuando no está Dios presente, cuando está oscuro. Entonces Él está prometiendo y dice, la oscuridad, el mal va a desaparecer. Va a llegar uno que será la luz del mundo. ¿Y qué dice Cristo en Juan? Yo soy ¿qué? La luz del mundo. Así que la primera promesa que hace Dios a este pueblo es que le dice que va a haber una gloria, que va a haber una perfección y que esa gloria, cuando sea manifestada, va a hacer que las tinieblas desaparezcan. Y es importante entender que las profecías muchas veces tienen un cumplimiento parcial y tienen un cumplimiento final. Aquí dice que la luz va a resplandecer las tinieblas. ¿Cuándo ocurrió eso? Cuando Cristo nació, dice que vino gran luz. Juan dice que al principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que en medio de un establo nace la luz. Y los ángeles van a ver. ¿Qué sigue ¿qué sigue los magos? Una estrella. La luz de la estrella los dirigía hacia el pesebre. Después, un poco más, la Biblia nos dice, recuerden que la Biblia se va revelando poco a poco ese plan completo de salvación. ¿Cuándo hubo la manifestación de luz? Cuando Cristo se transfiguró. Cuando Cristo se transfiguró, Él dejó de ser un recipiente de la luz para que la luz saliera de Él. Como dijimos en aquel momento cuando estábamos predicando de eso, la razón por la cual hoy nos podemos ver es porque la luz nos está alumbrando a nosotros. La luz, nosotros somos receptores de la luz. La luz nos alumbra y ustedes me ven porque la luz está. En un cuarto totalmente oscuro usted no puede ver nada. Nosotros ahora somos recipientes de la luz. ¿Recipiente en qué sentido? La luz nos ilumina. Nosotros no somos fuente de luz. Cuando Cristo se transfiguró, ¿qué significa eso? Que poco a poco, o de un momento a otro, o de un cantazo, no sé, Cristo pasó de ser un recipiente de la luz a ser la fuente de luz. De Él salía poder y de Él salía luz. La Biblia dice que cuando estemos en el cielo nuevo y en la tierra nueva va a hacer falta de sol. ¿Dice la Biblia eso? ¿Qué dice? No, porque ¿quién va a alumbrar? Cristo va a alumbrar. Así que aunque Isaías está prometiendo una luz que va a disipar la oscuridad, ahora mismo hay luz disipando la oscuridad. Cuando nosotros vamos a diferentes lugares a predicar el evangelio, ¿sabes qué pasa? Y cuando hay una conversión, ¿sabes qué pasa? La luz llega a un lugar y resplandece el lugar. Así que esto es importante, porque no tan solo nos está diciendo que ese niño tenía que disipar la luz, que es una promesa muy grande, sino que ahora nosotros también somos portadores de esa luz cuando vamos a lugares a predicar el evangelio. Así que la primera promesa es que de las tinieblas resplandecerá la gloria de Cristo. Segunda promesa. Cuando el Señor va a hacer promesa,
la hace. Dice, versículo 3, no sé si sale en las pantallas, dice el versículo 3. Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría. Se alegrarán en tu presencia como con alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín. ¿Qué dice? ¿Cuál es la otra promesa? Que va a haber ¿qué? Gozo, alegría. ¿Dónde es que está el gozo en una persona? En el corazón. El gozo y la alegría es algo, un estado del alma, es un corazón. La felicidad es otra cosa. La felicidad es algún sentimiento que todos obviamente sentimos en algunos momentos. La felicidad va y viene. La felicidad en nuestra vida puede fluctuar, depende de dónde estemos. Si la cuenta y la cuenta de banco tiene chavo, ¿estamos qué? Felices. Algunos nunca hemos experimentado eso, otros sí. Si la cuenta de dinero está en jojo, en número jojo, a veces estamos ¿qué? Tristes. El gozo es más que eso. El gozo es la satisfacción de que Dios está en nuestra alma y que Él es suficiente. Esto es importante porque Él prometió bregar con nuestras almas. Él prometió que en el corazón del ser humano va a resplandecer la luz. La luz resplandeciendo en el corazón del ser humano no se puede comprar. El gozo no se puede comprar. Sujel Michelén dijo una vez que el dinero te puede comprar una buena cama, pero nunca te comprará el sueño. El dinero te puede comprar una buena cama, pero nunca te comprará el sueño. El sueño es descansar en Dios. Y Él está prometiendo en este pasaje que el gozo saldrá de nuestra alma. Así que prometió luz, prometió gozo, pero no tan solo eso, sino que dice y promete una libertad, romper nuestras cadenas, versículos 4 y 5. Porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor, como en la batalla de Madián. Porque toda bota que calza el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre serán para quemar combustible para el fuego. ¿Qué le está prometiendo? Quebrar el yugo, dar libertad del opresor, dar libertad del pecado. Él prometió libertad. Así que Dios en este pasaje promete tres cosas, casi nada. Luz en medio de las tinieblas. Luz en medio de las tinieblas. Gozo en el alma. Gozo en el alma. Y tercero, libertad. ¿Con qué se puede comprar eso? Ven, porque el que tenía que nacer tenía que ser Dios. Tenía que ser Dios porque las promesas que Él hizo son demasiado grandes para que un hombre las pueda cumplir. Son demasiado grandes. La gente sin Cristo ha tratado de buscar gozo, tratando de buscarlo por sus propios méritos o fuerzas y al final termina frustrado. Hay veces que entienden que por medio de la religión pueden alcanzar gozo, pero no, lo que alcanzan es aflicción. Así que por eso tiene que ser Dios el que naciera. Porque las promesas que tenía que cumplir eran demasiado grandes que no podían ser puestas sobre nuestros hombros. Así que Dios hace unas promesas desde el Antiguo Testamento. Dice que van a ser la simiente, que van a ser el Salvador, que va a estar con nosotros, que el Espíritu Santo va a estar en nuestro corazón. Hace muchas promesas y uno dice, bueno, pero este está prometiendo mucho. A veces su hijo no le promete muchas cosas que usted dice, hay gente que dice, no tomes decisiones cuando estás muy emocionado, ni cuando estás triste. ¿Cuánto hemos prometido cosas emocionadas? Papi, si tú me compras eso, yo te prometo a ti. Yo te lo prometo. ¿Cuántos de los padres hemos escuchado eso? ¿Cuántas veces cumplen esa promesa? ¿Un día o 2 días?
¿Saben qué? Dios no es así. Dios prometió, prometió, prometió. Y Él dice, pero yo voy a afirmar, voy a garantizar. Miren, mis hermanos, la palabra de Dios es tan y tan grande, tan importante, que una vez, dice Hebreos, si no me equivoco, capítulo 6, o capítulo 4, no, ahorita se estaba leyendo el 4, creo que el 5 o el 6. El Señor dice que cuando habló con Abraham y le prometió una descendencia, dice la Biblia, que Dios, no teniendo a alguien mayor que Él, por el cual juramentar la promesa que le hizo a Abraham, ¿sabe qué hizo? Juró por Él mismo. Imagínense eso, aunque eso es más un antropomorfismo para que nosotros entendamos lo que Dios hizo, pero miren eso. La pregunta es, ¿Dios tenía que jurar algo a nosotros para nosotros hoy estar seguros? ¿Tenía que hacerlo Dios? No. Pero Él dice que le prometió a Abraham algo, y para que Abraham estuviera consciente y su fe sea certeza, sea una certeza, Dios dice que no teniendo, es como si Dios mirara para los lados y dijera, bueno, ¿por quién juro? Usted sabe que cuando estábamos en la escuela jurábamos por quién. Dígalo ahí, tíralo. Por mami, así nos decíamos. No, y le añadió, por mi santa madre, decíamos. Por mi abuela, por mi papá. ¿Por qué? Porque, es más, hay gente que cuando quiere decir, yo juro por mis hijos. ¿Por qué? ¿Cuál es la parte del juramento? Es que, ok, yo quiero jurarte por alguien importante, que es más importante que yo, porque si te juro por mí, tú vas a decir, tú no te quieres nada. Yo tengo que jurarte por alguien más importante que yo para que tú entiendas que lo que te estoy diciendo es verdad. Dios no tiene que hacerlo. Pero por amor a Abraham y a su descendencia, el Señor miró a los lados y dice, bueno, ¿por quién juro? ¿Por quién juro? No hay nadie más grande. Te juro que tu descendencia va a ser mucha como la arena en el mar. Eso es un juramento. Y aquí Dios está diciendo que Él es un Dios fuerte. Ahora, yo quiero que en estos minutos que nos quedan, vayamos a un evento en el Nuevo Testamento donde Dios se puede mostrar que Dios cumple la promesa. Dios dice que va a enviar a un Dios fuerte, que va a ser Dios fuerte, el que va a poder cumplir las promesas de libertad, de gozo en el alma de una persona. Así que le invito a que me acompañen a Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. Y vamos a ver la historia del paralítico y de sus amigos. Porque en esa historia, recuerden que 700 años antes aproximadamente, Dios promete que va a venir un Dios fuerte que va a cumplir las promesas que se hicieron en el Antiguo Testamento. Y en Mateo 9, igual que en Lucas y en Marcos, que este evento está en los tres evangelios, nos muestra cómo Dios trabaja en el alma de una persona. Así que miremos primero, lo primero que quiero que miremos al paralítico y sus amigos, Mateo capítulo 9. Amén, lo tienen, Mateo capítulo 9, versículo 1, dice, y subiendo Jesús en una barca, pasó al otro lado y llegó a su ciudad. ¿Vieron ese detalle? No dice que llegó a otra ciudad. ¿A dónde llegó? A su ciudad. ¿Qué significa eso? Llegó al lugar donde lo conocían, su ciudad. Y le trajeron, ¿en dónde le trajeron? En su ciudad, donde la gente lo conocía. Le trajeron un paralítico echado en una camilla. Ustedes saben cómo fue eso, ¿verdad? Cristo estaba enseñando, nos dice Marcos y Lucas, que Cristo estaba enseñando, estaba todo súper lleno, estaba la casa súper llena. Y querían los amigos traer un paralítico y no podían porque la gente se salía por las ventanas. ¿Y qué hicieron los amigos? La brillante idea de romper el techo. ¿Usted se imagina si usted fuera el dueño de la casa y ven rompiendo el techo para bajar a alguien? Rompen el techo y bajan al paralítico.
sus amigos. Qué bueno es tener amigos como eso, ¿verdad? Que están dispuestos a romper el techo y a llevarnos a donde sea. Así que, mira lo que pasa. Ellos rompen el techo, bajan al paralítico, y cuando vemos en el versículo 2, si puedes poner Mateo 9:2, mira la intención que ellos tenían. ¿Está ahí Mateo 9:2 o no? Ella dice que se pone nerviosa cuando yo la pongo frente a todo el mundo. Mateo 9:2 dice que cuál era la intención de ellos. Dice, y le trajeron un paralítico echado en una camilla, y Jesús, viendo la fe de ellos, Así, ¿cuál era la intención de sus amigos? Y aún también puede ser del paralítico. Fe. Ellos estaban seguros que Cristo podía hacer algo. Estaban seguros de eso. Así que el paralítico, sus amigos, fueron a donde estaba Cristo, se esforzaron, rompieron el techo, bajaron al paralítico, y ahora miremos a Jesús. Si hay un paralítico frente a usted, ¿cuál usted cree que es la mayor necesidad del paralítico? Caminar. Eso a nuestros ojos, caminar. Pero no a los ojos de Dios. ¿Cuál era la promesa que él hizo? ¿Cuál promesa él hizo en Isaías 9? Luz, libertad. Luz, libertad y gozo. ¿Cierto? Luz, libertad y gozo. Así que cuando el Cristo ya caminando sobre esta tierra, Dios caminando sobre esta tierra, cuando ve la fe de ellos, miremos a Jesús, versículo 2, miren lo que el Señor le dice. El versículo 2 dice, le dijo al paralítico, ¿qué fue la primera palabra que Cristo le dice al paralítico? Anímate. Imagínense cómo estaba ese paralítico. Anímate. Ten ánimo. Ten ánimo. Y después le dice las palabras más liberadoras que todo creyente escucha un día. Es más, un día no. Todos los días. ¿Cuál es? Hijo. Hijo. Tus pecados te son perdonados. Analicemos esa expresión de él. Primero le dice hijo. Le dice hijo. Y después de decirle hijo, le dice, tus pecados te son perdonados. Yo creo que a veces nosotros no sabemos la grandeza que ese texto tiene. A veces nosotros se nos olvida lo que es el perdón. Y cuando vemos a un paralítico que no puede caminar, entendemos a veces, o vemos gente enferma, entendemos que su mayor problema es la enfermedad, pero Cristo, mirándolo desde otro punto de vista, del punto de vista más importante, que Él es el punto espiritual, Cristo le dice, anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Mis hermanos, el milagro más grande que hubo ese día no fue que después él le dijo, levántate y toma tu camilla y anda. El milagro más grande que hubo ese día fue que un pecador recibió libertad porque sus pecados le fueron perdonados. La doctrina del perdón de Dios. El perdón no se compra con dinero. La promesa de Isaías era perdón. La promesa de Isaías era libertad. Y este hombre está delante de Cristo. Y Cristo le dice esas palabras. Tus pecados te son perdonados. ¿Usted quiere saber qué es el perdón?
Mire, dos definiciones del diccionario de temas bíblicos. Perdón. Liberar a una persona de la culpa y sus consecuencias, incluyendo el castigo, usualmente como un acto de favor, compasión o amor, con el objetivo, mire cuál es el objetivo, el objetivo de restaurar una relación personal rota. El perdón puede involucrar tanto la remisión del castigo como la cancelación de la deuda. Otra definición del mismo diccionario dice: Dios perdona los pecados de los creyentes sobre la base del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, ofrecido de una vez y para siempre. Los pecados de los creyentes ya no cuentan en su contra debido a la muerte sustitutiva o expiatoria de Cristo. Si nosotros vamos un poco más para adelante, podemos ver en el pasaje cómo Él muestra su autoridad. Podemos ver el pasaje cómo Él muestra su autoridad. Podemos ver que los líderes religiosos, versículo 13, algunos de los escribas decían para sí: este blasfema. Y Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Podemos ver a Cristo mostrando su autoridad. Podemos ver a Cristo diciendo: ¿por qué? ¿Qué es más fácil cuando Cristo hace el milagro interno que no se ve? ¿Quiénes solamente se dieron cuenta de ese perdón? El que lo da, que es Cristo, ¿y quién? El que lo recibe. Nadie más sabe nada, ni siente nada, ni entiende nada. Así que imagínense que una persona va por ahí perdonando los pecados. Yo te perdono los pecados, yo te perdono los pecados. El perdón de pecado no es algo visible. No es algo que alguien puede palpar. Se siente, pero no se ve. Entonces, cuando Cristo le dice a ellos, o ellos ven a Cristo diciéndole: tus pecados te son perdonados, comienzan a hablar en sus mentes y a decir: este blasfema. Este blasfema, decían los líderes religiosos. Y Cristo, conociendo su mente, le dice, y Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Imagínense eso, tú estás pensando algo de alguien y de momento esa persona te mira y te dice: ¿por qué tú estás pensando así? Fíjense su esposo que haga eso. O más, su esposa, que lea los pensamientos. Ellos estaban, mira en la mente. Y de momento Cristo le dice: ¿por qué están pensando así? Yo me imagino que los ojos se le pusieron así como... Eso es como cuando usted está hablando de alguien y la persona llega. Y le hacen... Está allá atrás. Y está así. Así mismo pasó con ellos. Ellos estaban en su mente: mira ¿qué se cree ¿Qué? Y Cristo dice: ¿por qué están pensando así? ¿No es correcto eso? ¿Por qué están pensando en sus corazones? Y ellos se quedaron. Y Cristo le dice: díganme una cosa. Recuerden que aquí solamente vemos palabras, pero tenemos que imaginarnos cómo fue ese evento. Cristo le dice a ellos, imagínense eso, ellos pensando mal, ahí con la sonrisita, no, tú estás, y por dentro pensando mal, y Cristo le dice: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Espérate. Cristo le dice una cosa: ¿qué es más fácil? Decir: tus pecados te son perdonados, versículo 5, o decir: levántate y anda. ¿Qué es más fácil? A nuestros ojos, que a veces no entendemos la importancia y la grandeza del perdón, entendemos que el milagro físico es más grande que el milagro espiritual. A veces vemos un milagro físico. Es más, es que hay veces nosotros nos gozamos más cuando Dios hace un milagro físico que cuando alguien se salva. Hay veces que cuando alguien se salva decimos: ah, mira, se salvó. Ah, sí. Qué bueno. Qué bueno. Y cuando alguien se sana de cáncer, ¡se sanó de cáncer! ¡Oh, gloria a Dios! Pero sin embargo la Biblia dice en Lucas 14 que cuando es que hay gozo en el cielo.
cuando uno se arrepiente y es perdonado. No dice que hay gozo en el cielo cuando entran todos sin cáncer o sin alguna enfermedad. El perdón de pecado es lo que causa gozo. Nosotros tenemos que tener esa mentalidad. Mis hermanos, este cuerpo se va a desgastar. Se va a desgastar. El perdón sobrepasa cualquier cosa externa. Y Dios le dice a ellos, ¿qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? Que yo le diga que los pecados son perdonados porque nadie los ve. O que yo le diga, levántate, toma tu camilla y anda. ¿Qué usted cree que ellos respondieron? Quizás en su mente, porque no lo dice. Pero si nosotros no tenemos una clara realidad de lo que es el perdón, ¿qué hubiésemos dicho también? Bueno, levantarse a una persona paralítica es más, como dice él, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar el pecado o levantarse? ¿Qué usted le hubiese dicho? ¿Qué es más fácil, perdonar el pecado o levantarse? Esa es la pregunta. Bueno, si no entendemos lo que es el perdón, decimos perdonar el pecado. ¿Por qué? Pues claro, fácil, nadie lo ve. Y él dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico que, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Cuál fue la razón por la cual Cristo lo sanó externamente? ¿Para qué fue? Para demostrarle a los que estaban allí que ese hombre que llegó encadenado salió libre, que fue libertado. Así que muchas veces nosotros exaltamos, y es más, en esta sociedad de hoy donde están la serie de los milagreros, vengan y recibe tu milagro. Ven. Y usted ha visto los videos de YouTube que si ponga la mano estira, mira cómo crece la mano, mira, le creció la mano. En mi caso que está operado y no puede ser más nada. Pero mira cómo crece la mano. No es que yo comparto su teología, no es que yo comparto lo que voy a decir ahora, no es que yo comparto su teología, yo no la comparto. Pero yo vi una entrevista donde Molusco, quizás usted sabe quién es Molusco le hace una entrevista a Alex Trujillo, a Pepo Loíza, me dicen los nombres, Alex Trujillo, Pepo Loíza y Héctor el Father. Está entrevistándolo. Y viene y comienzan a hablar de Mike Tower. No, Mike Tower no. De un reggaetonero que se convirtió. Un reggaetonero, no recuerdo el nombre. Yo no sigo el reggaetón. Por si acaso, no sigo el reggaetón. No me gusta. Si es cristiano, el rap sí, pero el reggaetón no. Alex Zurdo, Manimonte, esas cosas así, pero eso es otro tema. Entonces Molusco viene y le dice, es que esta persona, es que yo no creo porque esa persona está haciendo milagro, uno que era reggaetonero, está por ahí haciendo milagro y milagro, no, es que yo no creo eso, por ahí haciendo milagro. Y está debatiendo con Héctor el Father, bueno, Héctor Delgado, que antes era el Father, debatiendo los milagros que hacía el otro reggaetonero. Y Dios de verdad que le dio una gracia a Héctor en ese momento y le dice, pero Molusco, mira, olvídate de los milagros, que si saca una muela, que si le hace la muela de oro, olvídate de eso. ¿Tú sabes a quién tú tienes de frente ahí a ti? Tú tienes al que era Alex Trujillo, que era temido en 7, 8 residenciales. Ese es el que tú tienes ahí. Tú tienes aquí a Pepo Loíza, el que fue arrestado porque mató a unos cuantos. Tú tienes a esos dos aquí. ¿Sabes qué? Ese es el milagro más grande. El milagro más grande no es que alguien le saque una muela a alguien. No es que se le ponga las muelas de oro. Le dice Héctor, es que ahí hay un hombre que ha sido restaurado, perdonado y nueva criatura. Y ese que tú tienes al frente era conocido como Alex Trujillo. ¿Qué hizo Molusco? Se cayó. ¿Por qué? Porque esta sociedad quiere otra clase de milagros. Y quiere entrar en debates con otras clases de milagros. Lo cual Dios nunca entró en ese debate. La razón por la cual Dios le sanó externamente al paralítico
era para demostrarle a todos los que estaban allí que ya su corazón había sido perdonado. Ya él había visto la luz de Cristo. Ya él había recibido el perdón de pecados y ya él había recibido la libertad, pero todavía estaba como tirado en una camilla. Mis hermanos, la promesa que hizo Dios en Isaías 9 fue una promesa más profunda que externa. Fue una promesa más profunda que externa. Él prometió la salvación de nuestras almas. Eso no se compra con nada. Y él está diciendo aquí, mira lo que pasó después. Y él, levantándose, se fue a su casa. Y dice, versículo 8, pero cuando las multitudes vieron esto, sintieron temor y glorificaron a Dios que había dado tal poder a los hombres. Mis hermanos, Dios prometió dar libertad a los cautivos. Prometió dar luz, resplandecer la luz de Cristo. Prometió quitarnos el yugo y prometió perdón. ¿Sabes una cosa? Si puedes ponerme otra vez la definición de perdón. Ese paralítico recibió perdón. Mire lo que ese paralítico recibió. Liberar o libertad a una persona de la culpa y sus consecuencias, incluyendo el castigo. Usualmente como un acto de favor, compasión o amor, con el objetivo de, ¿cuál es el objetivo del perdón? Restaurar una relación personal rota. El perdón puede involucrar tanto la remisión del pecado, del castigo, como la cancelación de la deuda. Ese hombre paralítico tenía un problema más grande y era un problema del corazón. Él tenía, si puedes poner para atrás, él tenía una relación rota. Su pecado, aunque era paralítico, su pecado hacía que tenía una deuda con Dios y tenía una relación rota. Una relación rota. Así que el problema más grande de él no fue la camilla, no fue físico, es que la relación, él llegó como un enemigo de Dios. Cuando él lo bajaron, él llegó como un enemigo de Dios. Un enemigo que había violado la ley de Dios, que se merecía el castigo eterno, porque era pecador, porque nació pecador, porque nació en pecado. Pero Dios, mirándolo, imagínense ese evento. Dale para atrás, por favor, al versículo 2. Al versículo 2 de Isaías 9. Miren ese evento, el versículo 2. Él dice, anímate. El ánimo, ¿qué es? ¿Externo o interno? Interno. Anímate. Versículo 2 de Isaías 9. Anímate. Hijo, tus pecados te son perdonados. A veces nosotros creemos que el pecado de nosotros es tan y tan y tan grande que Dios no lo puede perdonar. A veces nosotros creemos que somos tan y tan malos que su perdón no nos puede alcanzar. Y Él le dice a este hombre, tus pecados te son perdonados. Tú llegaste con una deuda, pero yo te exonero de esa deuda. Yo te perdono los pecados. Yo te perdono. Yo te libero de la culpa. Yo cancelo tu deuda. Miren, mis hermanos, cuando di la palabra cancelo, me acuerdo ahora de la gente. Cuando tú le dices a alguien tal cosa, cancelo eso. Cancelo. Reclamo. Antes era tocar madera 3 veces. Cuando uno decía algo, déjame tocar madera 3 veces para que se dé. No, ahora es reclamo, ahora es cancelo. Lo único que Dios canceló
y fue lo más importante para nosotros, fue la deuda que cargábamos por el pecado. Él canceló esa deuda. Él murió por nuestros pecados y por eso puede perdonarnos. ¿Por qué yo no puedo perdonarte como para que tú te salves? Porque yo no morí por tus pecados. Solamente te puede perdonar aquel que murió y resucitó por ellos. En Isaías 9, Dios prometió que el que iba a venir en carne iba a ser Dios fuerte. ¿Y sabes cómo Dios demostró su fortaleza? Que Él le dijo ahí, tus pecados te son perdonados. Pero ¿por qué es seguro y por qué sus pecados le fueron perdonados? Porque ya estaba escrito en el libro de la vida su nombre. Porque Cristo eventualmente murió por sus pecados y resucitó al tercer día. Y para levantarse de la tumba tenía que ser un Dios fuerte. Tenía que ser Dios fuerte. Mis hermanos, si Dios perdonó nuestra deuda, eso es suficiente. Imagínense a ese paralítico. ¿Qué pasa cuando Dios perdona la deuda? Nosotros pedimos perdón a Dios, nos arrepentimos de nuestros pecados. ¿Y qué hace Dios? Nos llena de su gracia, nos llena de su perdón. Y dice, ya tu deuda fue cancelada. Ya no hay más ofrenda por esa deuda. ¿Cómo Dios la canceló? En la cruz del Calvario. Mis hermanos, nosotros hemos sido perdonados. Perdonados. Libertados de la deuda. ¿Usted cree que fue al azar que Cristo su último grito, según Juan, fue tetelestai? Eso fue que se le chispoteó. Ay, se le chispoteó a Cristo en la cruz del Calvario. Sus últimas palabras en el Evangelio de Juan es tetelestai. Se le chispoteó. ¿Qué significa tetelestai? Consumado es. La deuda quedó saldada. ¿Se le chispoteó a Dios? No. Desde antes de la fundación del mundo, Cristo sabía que sus últimas palabras, según el Evangelio de Juan, en la cruz iban a ser: la deuda quedó saldada. Y nosotros entramos al paraíso como hombres y mujeres perdonados. ¿Por qué tenemos que volver a sentir la culpa? Mis hermanos, como dijo Tony Mérida hace un tiempo atrás, nosotros podemos tener convicción de pecado, pero no condenación por pecado. Convicción de pecado es que el Espíritu Santo nos convence y nos dice, tú estás en pecado, tienes que arrepentirte. Pero condenación es otra cosa. ¿Sabe qué hizo Cristo en la cruz? Nos libertó de la condenación. Por eso en Romanos dice que no hay condenación para aquellos que creen en Cristo Jesús. Esa fue la promesa. Y hace más de 2000 años atrás, Dios hizo carne. Dios hizo carne. Yo sé que le hemos escuchado esa historia 1000 veces, pero Dios hizo carne. Y cuando Dios fue a la cruz, fue por tus pecados. No fueron por los de Él. Fue por mis pecados y tus pecados. Y cuando Él murió, Él pagó o Él hizo el sacrificio perfecto por nuestro pecado. ¿Y sabes cómo podemos estar seguros de que hemos sido perdonados los que hemos creído en Él? Porque Dios lo resucitó al tercer día. Porque un día como hoy, hace más de 2000 años atrás, una tumba por primera vez quedó vacía. El que estaba muerto vivió. Y sabes que cuando Él resucitó, ahí se hicieron más vivas esas palabras. Porque yo vivo, vosotros también ¿qué? Viviréis. Mis hermanos, que Dios nos ayude a entender que aunque no tengamos nada físico, nadie nos puede quitar el gozo del Señor.
Dice Nehemías que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Nadie nos puede arrebatar eso. Nadie nos puede arrebatar del amor de Dios. Así que, si somos cristianos, sintámonos perdonados por Dios. Porque Él libertó nuestras cadenas, perdonó nuestros pecados y nos hizo sus hijos por medio de Cristo. Así que si usted ha confesado sus pecados y le ha entregado su vida a Cristo, siéntase perdonado por Dios. ¿Para qué seguir cargando una condena que ya Cristo pagó por ella? Sí tenemos que vivir un arrepentimiento diario, pero no porque nuestra salvación se pierde o se gana, sino porque queremos agradar a aquel que nos salvó. Pero ¿sabes qué? No sé qué canción vamos a cantar ahora. Quizá hace una que hace tiempo nos cantan como ha nacido un niño, quizá. No sé qué canción vamos a cantar, pero sí sé algo. Que los que vamos a cantar, y somos hijos de Él, vamos a cantar a aquellos que hemos sido perdonados por Él. Que nos merecíamos la muerte y Él nos dio la vida. Que nos merecíamos el infierno y Él nos dio una relación con Él. Que merecíamos todo lo malo y Él nos ha dado su Hijo Jesucristo. Él dijo, yo les doy a Cristo. Yo les doy a Cristo. Y por medio de Él el perdón de pecados y la vida eterna. Así que mis hermanos, ya me la soplaron, ya sé cuál es la canción. Muchas razones para alabar al Señor. ¿Sabe por qué? Porque hemos sido perdonados por Él. Porque Él pagó la deuda. Así que le voy a invitar al ministerio de alabanza, al gran ministerio de alabanza que tenemos. Que nos dirija. El gran no es porque son muchos, sino porque son espirituales. Y mucho más el pastor que dirige el ministerio. ¿Sabe qué, mis hermanos? Dios nos ha perdonado. Nos ha perdonado. Y cuando lleguemos allá al cielo, cuando nos toque, vamos a entrar como personas perdonadas por Dios. Así que mis hermanos, estemos puestos en pie. Y si usted ha sido perdonado por Dios, entonces hay muchas razones para alabarlo. Muchas razones. Así que oramos al Señor y le damos gracias al Señor por medio de la alabanza. La palabra de Dios dice que entremos por sus puertas con acciones de gracia, con cánticos de alabanza. Que nuestro corazón sea lleno de su perdón, que es lo más importante. Padre, te damos las gracias, porque muchas razones hay para glorificarte y exaltarte. Pero la razón principal es porque tú pagaste la deuda. Tú nos perdonaste, nos libertaste de ese pago. Tú pagándolo por nosotros. Señor, qué gran privilegio. Qué gran privilegio. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, que aquellos que están aquí, que no le han entregado tu vida a Cristo, sus vidas a Cristo, que hoy sea el día en que primero sientan la culpa de su pecado, que es la condenación, pero que vean al Salvador, que vean a Cristo, que puedan entender que solamente Cristo perdona pecados. Padre, guíalos al arrepentimiento, guíalos a la fe. Y Padre, así como tu promesa en Isaías 9, que la luz de Cristo resplandezca en su alma. Que la luz del Cristo resucitado resplandezca en su alma. Padre, que hoy sea un día nuevo, donde sus escamas caigan. Y que, Padre, como ese paralítico hace más de 2000 años, y como nosotros cuando llegamos a ti, Padre, que ellos también experimenten el perdón de sus pecados y la certeza de la vida eterna. Te damos gracias, Señor. Gracias, porque a pesar de que somos pecadores, Cristo murió
por nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.